Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Es un grato privilegio poder estar nuevamente en este día que el Señor nos regala, reunidos en torno a este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Demos gracias a Dios en este día para que el Señor nos bendiga y permita que su palabra sea de gran bendición para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Amadísimo Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Bendecimos tu nombre y te alabamos por darnos un día más de vida y el privilegio de poder estar frente a tu palabra para estudiarla. Te suplicamos que por tu Santo Espíritu nos des la gracia de entenderla y de aplicarla a nuestra vida, atesorándola en nuestra mente y nuestro corazón para provecho de nuestras almas y bendición de nuestro prójimo y gloria y honra de tu nombre. Te alabo y te doy gracias, Altísimo Señor, por darnos este privilegio, Señor, en este día de estudiar tu palabra. Bendice a cada persona que esté escuchando este programa y que la dulce voz de tu Espíritu ilumine su corazón y traiga salvación y vida eterna al que no te conoce. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos 8, versículos 1 al 10. Marcos 8, versículos 1 al 10. El pasaje donde el Señor alimentó 4,000 personas. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si les enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y se recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Vemos en este pasaje que acabamos de leer 2 situaciones claras. La primera de ellas es cómo el Señor es tan compasivo y misericordioso al dolerse de las necesidades de la gente que salió a escucharlo. Pero a la vez vemos que el proceso de formación de sus discípulos continúa a través del deseo de suplir las necesidades físicas de aquellas personas. El Señor sigue probando la fe de sus discípulos, la cual sigue siendo escasa y muy deficiente. Recordemos que hace poco estuvimos estudiando un pasaje similar en Marcos 6, 30 al 44, en el que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar 5,000 personas. Debemos aclarar que este suceso fue diferente a este en el que el Señor multiplica los panes y los peces para alimentar 4,000 personas. Siguiendo ese orden de ideas, vamos a dividir para su estudio este hermoso pasaje en 3 partes. En primer lugar, vemos que Jesús prueba la fe de sus discípulos, versículos 1 al 3.
En segundo lugar, vemos que Jesús evidencia la poca fe de sus discípulos, versículo 4. Y en tercer lugar, vemos que Jesús alimenta la poca fe de sus discípulos, versículos 5 al 9. Veamos una a una estas tres partes de nuestro texto. En primer lugar, vemos que Jesús prueba la fe de sus discípulos. Marcos 8, del 1 al 3, dice lo siguiente: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El trasfondo en el que el Señor les hace esta prueba a sus discípulos es una hermosa manifestación de su misericordia. Él tuvo compasión de la gente porque llevaban 3 días seguidos junto a Él, escuchándole predicar la palabra. Probablemente la poquita comida que traían consigo ya se les había acabado y no tenían dinero con qué comprarla. La mayoría de las personas que seguían a Jesús eran pobres. Podemos decir que Jesús tiene compasión de los pobres y necesitados, pero en especial de aquellos que se esfuerzan por escuchar la palabra de Dios. Jesús se preocupa por la vida y la salud de las personas que se interesan en escuchar su palabra. La falta de alimentación podría ocasionar un desmayo, y ese desmayo hasta la muerte, al poder caer y golpearse contra alguna roca. Vemos entonces que Jesús se interesa por el ser humano como un todo, y se preocupa por proveerle para todas sus necesidades. Ya hemos enseñado a lo largo de todo el Evangelio de Marcos que además de predicar el Evangelio del reino y enseñar a la gente que Él era el Mesías, el Señor ha estado preparando a sus apóstoles, dándoles crecimiento en conocimiento y fe para la misión que deben realizar, es decir, difundir el Evangelio y establecer la iglesia de la cual serán los obispos universales cuando el Señor parta de la tierra al cielo. Para instruirlos en conocimiento, el Señor les explica aparte los misterios del reino, pero para hacerlos crecer en la fe, Él les pone pruebas en las que hay peligros, situaciones difíciles o grandes desafíos en los que solo con fe y en dependencia de Él pueden salir adelante. Recuerden el caso de la tempestad en el mar de Galilea, la anterior multiplicación de los panes y los peces y otras muchas cosas que ya habían vivido con el Señor. Con base en esas experiencias anteriores, la fe de estos hombres en el Señor Jesús debía crecer y ser más fuerte cada día y estar preparada para asumir grandes desafíos que vienen de parte del mismo Señor. Pero como veremos en nuestro segundo punto, aún los apóstoles eran hombres de muy poca fe, a pesar de las buenas enseñanzas y experiencias que habían tenido junto al Maestro de Maestros. Veamos ahora nuestro segundo punto. Jesús evidencia la poca fe de sus discípulos. Noten lo que dice Marcos, capítulo 8, verso 4. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esta respuesta de ellos ante la insinuación del Señor, que quería darles de comer, demuestra el poco avance que habían tenido en materia de fe. Hace poco habían visto que el Señor podía multiplicar comida para más de 5,000 personas, y en este momento, cuando se enfrentan a un desafío incluso menor, porque no eran 5,000 sino 4,000 personas, no ven de dónde pueden sacar comida para tanta gente. Y por eso dicen: ¿de dónde sacarán pan para toda esta gente? ¿Y aquí en el desierto? Indudablemente, la respuesta a esta pregunta es de Cristo.
el pan viene de Cristo. Él es el Dios proveedor de todo, tanto del pan físico como del pan espiritual, amables oyentes. Él puede darles de comer y mucho más. Esa debería haber sido la respuesta de sus discípulos. Pero lamentablemente no fue así. ¿Sabían ellos realmente quién era Jesús? Probablemente sí, pero no de una manera completa. ¿Qué pasó para que no entendieran que Jesús podía multiplicar millones de panes cuando Él quisiera? La respuesta es que ellos no guardaron en su memoria, ni analizaron profundamente los hechos anteriores en los que vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces. En otras palabras, ellos fueron negligentes en su análisis de las evidentes obras de Dios delante de ellos. Para el Señor debe haber sido muy duro como maestro ver que sus discípulos seguían siendo tan ignorantes en lo que con tanto esmero, paciencia y amor Él les había enseñado. Pero aquí también vemos qué clase de maestro es nuestro Señor. Vemos cómo su gran amor y paciencia no se irrita con estos torpes discípulos, sino que con más amor y más paciencia repite el milagro delante de ellos sin hacerles ningún reclamo para que sigan aprendiendo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, amables oyentes. Jesús sigue enseñándoles para alimentar la poca fe de sus discípulos. Noten lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 5 al 9. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Amén. Aunque lo obvio en este pasaje, y que resalta la gran compasión del Señor y su poder divino, es que Jesús alimenta a la multitud hambrienta, en esta acción también el Señor Jesús está enseñando y alimentando la poca fe de sus discípulos. Es decir, que la enseñanza no es simplemente entender que Jesús alimentó a una multitud hambrienta con pocos peces y con pocos panes. Si miramos el acto de alimentar a las multitudes, podemos decir que Jesús es Dios hecho hombre, porque solo Dios puede traer a la existencia cosas que no existen. Solo Dios podía multiplicar esos pocos panes y esos pocos peces y convertirlos en alimento para toda esa multitud. Al hacer esos milagros tan grandiosos que nunca nadie jamás ha hecho ni podrá hacer, Jesús estaba demostrando con ello que Él era aquel Mesías que Dios había prometido en las Escrituras que vendría a salvar a los hombres. Todos los que vieron esos milagros extraordinarios y creyeron que Jesús era Mesías, y luego creyeron en su muerte y su resurrección, como nos relata el resto del Evangelio, fueron salvados. Estos milagros identifican al Salvador para que nosotros creamos en su obra y nos salvemos. Eso aprendemos de Jesús en este relato. Pero no podemos dejar a un lado el segundo propósito importante de esta acción del Señor, que es alimentar la fe de sus discípulos, como ya lo había dicho antes. Normalmente nosotros, cuando trabajamos como maestros y alguien no entiende con claridad lo que le hemos enseñado, nos impacientamos y nos irritamos.
y reaccionamos molestos porque la persona no entiende. Pero nuestro Señor no, Él no es así. Él con su gran amor muestra ser realmente el maestro de maestros y con un milagro extraordinario hace las dos cosas: calmar el hambre de aquella multitud y alimentar otra vez la pobre fe de sus discípulos. Esto nos muestra que Jesús es compasivo y paciente y amoroso con sus discípulos, por torpes que ellos sean para aprender y crecer en la fe. Amables oyentes, esto es muy importante. Este relato nos enseña entonces estas dos verdades. Jesús alimenta de manera maravillosa y compasiva esta multitud, pero a la vez con este milagro alimenta y fortalece la pobre fe de sus discípulos, que a pesar de haber visto tantos milagros, ellos aún seguían dudando y poniendo en tela de juicio cómo podían salir de situaciones difíciles para las cuales humanamente no había respuesta. Ahora apliquemos estas enseñanzas a nuestras vidas, para que la palabra de Dios no simplemente sea una enseñanza más en nuestra vida, sino que sea realmente algo que se aplique a nuestro diario vivir. Para esto, en primer lugar, debemos hablar a las personas que aún no son verdaderos creyentes. El Evangelio nos enseña que Jesús es Dios y debemos reconocerlo como Dios solamente a Él. Su persona y su obra son nuestra salvación. Amable oyente, ¿has creído tú en el Evangelio de Jesús realmente? Examínate a ti mismo, querido oyente. ¿Realmente has conocido al Señor Jesús? Otra vez te digo, amable oyente, piense en esto. Si estos hombres que estuvieron con Él escasamente lo conocían, tú con esa forma de vivir descuidada y apartada de Dios, ¿puedes decir que realmente lo conoces de verdad? Sé honesto, reconoce que lo has despreciado e ignorado toda tu vida y arrepiéntete de tus pecados y tu indiferencia para con Él y ven a sus pies pidiendo ser perdonado. Él está lleno de amor y perdón y con su gran amor por su obra de la cruz te perdonará y podrás conocerle realmente. Ven a Cristo, amigo. Él te llama hoy para que le conozcas. No desprecies tu llamado, porque Él quiere que tú le conozcas y que descanses en fe en su obra redentora. Y en segundo lugar, el Evangelio nos enseña a confiar en la compasión y cuidado amoroso que tiene Jesús por todas nuestras necesidades. Así como compasivamente alimentó a esta multitud, porque Él es Dios y tiene poder para dárnoslo todo. Amigo, realmente Él es el que se ocupa de darnos el pan nuestro de cada día. ¿A quién le pides que te dé el pan cada día, amable oyente? ¿Das gracias a Jesús por el alimento que a diario tienes en tu casa? ¿O comes sin ni siquiera agradecer el pan que Dios pone a tu mesa? ¿Das gracias por todas las cosas que Él te da? ¿O estás renegando porque no tiene lo que el vecino tiene? Si es así, arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor Jesús en agradecimiento. Agradece todo lo que Él te da. Él es el que te da el techo. Él es el que te da la vida, la salud, el pan que tú comes cada día, los hijos que tienes si los tienes, la esposa y la familia. Él es el que nos da todas las cosas. Por eso tú y yo debemos tener un corazón profundamente agradecido, porque solo Él es el proveedor. Nosotros no nos proveemos a nosotros mismos. Él es el que nos provee todas las cosas y debemos ser conscientes de esta realidad espiritual. Y en tercer lugar, el Evangelio nos muestra y nos confronta con nuestra falta de fe. ¿Tienes tú verdadera fe en el Señor Jesús? ¿O haces como estos discípulos que olvidan pronto lo que Jesús hizo y luego se comportan como hombres sin fe?
Querido oyente, yo sé que frecuentemente estás escuchando las maravillosas obras de Dios. ¿Qué haces con ese conocimiento que recibes de Él? ¿Lo olvidas rápidamente, como estos discípulos? Cuando te viene algún problema, ¿piensas inmediatamente en Jesús y que Él tiene poder para ayudarte y quiere ayudarte? ¿O te llenas de temor y piensas, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá sacarme de este problema? ¿Y te angustias y pierdes la fe y la confianza en Dios? Tú debes confiar en el gran amor y en el poder misericordioso de Dios por medio de Jesús. De Él puede venir cualquier cosa que necesite un hijo de Dios, por imposible que parezca el poder obtenerla. Porque Él es Dios y obra con todo su amor y poder en favor de su pueblo. Lamentablemente, al igual que estos discípulos, los creyentes somos descuidados en el estudio de las obras de Dios. Descuidamos aquello que alimenta nuestra fe y por lo tanto, con frecuencia, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los que deberíamos tener fe, nos vamos a encontrar sin ella y le vamos a fallar al Señor y lo vamos a entristecer por nuestra falta de fe, es decir, por nuestra incredulidad. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el Señor cuando vio que sus discípulos, con todo lo que habían visto de Él, aún no tenían fe? Pues se sintió triste, porque sus discípulos aún no tenían lo que Él quería, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esos discípulos iban a enfrentar en adelante muchas situaciones difíciles en las que necesitaban tener fe, y aún su fe era muy débil. Pero Jesús, como un maestro amoroso y perseverante, continuó enseñándoles hasta que aprendieran a cultivar su fe. No seamos, pues, como los discípulos. Seamos más diligentes que ellos en el proceso de crecer en nuestra fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios te conceda verdadera fe en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, amable oyente, hoy, al escuchar este mensaje, en el cual el Señor alimenta esta multitud de 4,000 personas, solo con unos pocos panes, y al ver esta multitud que estaba sedienta de aprender la palabra de Dios, que no les importó quedarse sin alimento por estar aprendiendo del Señor Jesucristo, usted y yo debemos aprender 2 lecciones importantes. La primera es que debemos, por sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero al mismo tiempo debemos también entender que el Señor Jesucristo siempre proveerá para las necesidades de sus hijos. Él no los desamparará y siempre estará dispuesto a proveer, sobre todo, como decíamos antes, a todos aquellos que le buscan primeramente a Él, que buscan el reino de Dios y su justicia, porque a ellos Dios mira con más gracia y misericordia, porque no están enfocados en sus cosas materiales, sino en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso esta multitud, sin importar lo lejos que estuvieran de sus casas y lo desierto que fuera el lugar donde estaba el Señor, allí estaban para aprender de la sabiduría y de la gracia del Señor. Que Dios nos dé esa misma gracia a usted y a mí para buscar a Dios en primer lugar cada día y no dejar de perseverar en buscarle en oración y en el estudio de la Biblia. Solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más sentidas. Solo Él puede dar paz y confianza a nuestro corazón. Solo Él puede hacer que nuestra vida sea transformada realmente en algo que honre y glorifique su santo nombre. Por eso, amable oyente, ven hoy a Jesús y confía en Él, porque Él es el pan de vida. Él es el misericordioso Señor y Salvador que se compadece de todos aquellos que le buscan. A Él sea la gloria por la eternidad.
Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.